Juan Bese, María Graciela Rodríguez, editores. 16 de junio de 1955, bombardeo y masacre. Imágenes, memorias, silencio. 16 de junio del 55, bombardeo y masacre. La memoria sobre el bombardeo y la masacre del 16 de junio de 1955 en la Plaza de Mayo, prolegómono del derrocamiento de Juan Domingo Perón, se construye mediante múltiples actos que trabajan contra el olvido y contra el silencio, pero también se deconstruye, es decir, se piensa a sí misma y contra sí misma, incorporando nuevas dimensiones que enriquecen el trabajo de aproximación a la verdad y su materialización en la justicia. Esta memoria se sostiene, se disputa y se transmite mediante incesantes acciones políticas, del Estado, de las militancias, de organizaciones de la sociedad civil, de los emprendimientos y mercados académicos, artísticos, periodísticos y culturales. La restitución simbólica de acontecimientos y experiencias silenciadas o forzadas al olvido cumple así una función reparatoria, ayuda de que los muertos no mueran dos veces, primero como vidas troncadas y después como muertos sin nombres que nombren lo que pasó. Inscribir lo que se perdió ese 16 de junio, vidas y dignidad ciudadana, es parte de lo que este libro quiere ofrecer al lector. Juan Bes, antropólogo y epistemólogo, profesor regular de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad de Buenos Aires. María Graciela Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales, profesora regular de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Presentación: Juan Bese y María Graciela Rodríguez. Después de 10 años de insistencia en los acontecimientos del 16 de junio del 55, puede decirse que, de una manera u otra, hoy se sabe qué sucedió ese día atroz para la vida política argentina. 10 años de escritos periodísticos, académicos, film documentales, programas televisivos y radiales, eventos académicos, instalaciones, arte gráfico y otras materialidades que hacen a la transmisión del pasado reciente permiten afirmar que desde 2005 hubo trazas de distintas políticas de la memoria sobre la masacre de aquel día. Bajo ese impulso, este libro está compuesto por un conjunto de escritos cuyo punto en común es haberse propuesto conocer y pensar algunos de los tratamientos que, en distintos momentos y coyunturas políticas, recibió el 16 de junio. Quienes trabajamos en el proyecto de darle cuerpo al libro formamos parte de equipos de investigación con asientos en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Geografía Romualdo Ardizone de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así, si tuviéramos que señalar otra común medida de los trabajos que hacen a la camaradería íntima de estas investigaciones, diríamos que, con sus estilos y registros particulares, los capítulos del libro se configuran por detalles, y esto porque no hay otro modo de explorar y adentrarse en este acontecimiento atascado por inauditos silencios. De hecho, la confluencia de estos equipos de investigación le da al libro el necesario tono multidisciplinar que consideramos imprescindible para comprender el espanto del acontecimiento de junio del 55. Nos importa concebir los procesos sociales desde una perspectiva integral que hable todas las lenguas disponibles para pensar qué y cómo sucedió, y por eso apostamos a este proyecto, que incluye reflexiones que atañen a la dimensión política, pero también a los contextos sociales, comunicacionales y culturales que lo marcan y le dan existencia. A través de una revisión de la cobertura de la prensa gráfica de la época en días posteriores a los bombardeos del 55, Matías Izaguirre y Mauro Vázquez, El pueblo debe estar tranquilo, las imágenes de un bombardeo, dan cuenta de la vuelta a la normalidad que presentan las narrativas de los periódicos que cubrieron el acontecimiento, observando un cierto paralelismo con los propios discursos presidenciales. Por un lado, Nicolás Gandini y Nadia Cosiner, Huellas de la violencia, itinerario del registro audiovisual de los bombarderos, reconstruyen desde una matriz sociohistórica el derrotero de las primeras imágenes que documentaron los sucesos y que permanecieron ocultas hasta mediados del 2000. ¿Qué ocurrió en todos esos años con las imágenes? El papel de los discursos historiográficos en la configuración de los datos básicos e imagen acerca del 16 de junio del 55
es analizado y revisitado por Juan Bess. Escritura, silencio y borroneo, nuestros años 60, el lugar de los muertos y los hechos en las primeras narraciones historiográficas acerca del 16 de junio del 55, dando cuenta de la escritura, el silencio o el simple borroneo de que fueran objeto los bombardeos en la década del 60. También los aniversarios hablan de distorsiones, borraduras, reivindicaciones y adjetivaciones diversas, las cuales en la prensa gráfica rastrean y reconstruyen Mariano Valdedrón y Lucrecia Gringaus. Efemérides y prensa gráfica, olvidos explícitos y recuerdos velados del bombardeo del 55. Cuestiones, todas, que hacen a silencios que corren en paralelo con las modificaciones estilísticas, tecnológicas, coyunturales y políticas, que dan forma a contextos indispensables para repensar el rol de las efemérides en torno al acontecimiento. Por su parte, la puesta en marcha, a partir del 2005, de una serie de producciones artísticos-culturales, muchas de ellas promovidas por el Estado, les da la ocasión a María Graciela Rodríguez y Cecilia Vázquez, 14 toneladas de silencio, arte, política y derechos humanos, para reflexionar sobre las modalidades del recuerdo cuando se interviene desde producciones artísticas. Asimismo, la apertura discursiva de los últimos años, como la ley de reparación que incluye a las víctimas de los bombardeos del 55, han puesto en tensión algunas figuras claves como terrorismo de Estado, genocidio o violencia política, figuras y tropos que son tratados por Marina Álvarez Bros y Sebastián Stani. Silencio, olvido y después, vacilaciones en torno a la conceptualización de los bombardeos a la Plaza de Mayo, como parte de las operaciones de ampliación del campo de los derechos humanos. En este sentido, Fernando Bulgiani, Políticas de la Memoria sobre el 16 de junio del 55, Restituciones materiales y simbólicas, recorre la minucia de los trayectos políticos y administrativos que en el marco de las modificaciones discursivas, jurídicas, sociales y culturales llevaron a la convocatoria y posterior realización de un monumento que recordara a las víctimas. La memoria se produce y establece mediante múltiples y complejos actos. Se construye mediante ofrecimientos de sentido que trabajan contra el olvido y contra los silencios. Se deconstruye, es decir, se piensa a sí misma y contra sí misma, incorporando nuevas dimensiones que enriquecen el trabajo de aproximación a la verdad y su materialización en la justicia. Se sostiene, se disputa y se transmite a través de actos de sujetos individuales, promotores de la memoria, y también de variadas e incesantes acciones políticas del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, de las militancias, de mercados artísticos, periodísticos y culturales. Repasar las producciones memoriales, los discursos y las imágenes que las establecieron como lugar de memoria en nuestro país, el anclaje y los anclajes de los silencios políticos y académicos que jalonaron la historia de las representaciones sobre el 16 de junio es parte de la construcción de ciudadanía y de la ética política que requiere dicha labor. Y esto, que en tiempos de experiencias políticas favorables a los intereses populares es siempre necesario, hoy, atento a los vientos negacionistas que retornan, se revelan perentorio. El conocimiento, tanto empírico como ensayístico, es una de las vías para restituir a la sociedad, a un pueblo, una parte de la historia que lo constituyó y lo sigue constituyendo. Las ciencias sociales, la filosofía, el psicoanálisis, el arte y toda disciplina que implique pensar y conocer no se reducen solo a saberes o prácticas específicas. Son además recursos mediante los cuales las sociedades, en tanto comunidades políticas, se piensan a sí mismas. Esa restitución de experiencias silenciadas o forzadas al olvido cumple una función reparatoria ya que ayuda a que los muertos no mueran dos veces. Primero como vidas truncadas y después como muertos sin nombres que nombren lo que pasó. Dice Judith Butler que si ciertas vidas no se califican como vidas o desde el principio no son concebidas como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán vividas ni perdidas, en el sentido pleno de ambas palabras. Nombrar lo que se perdió ese 16 de junio, vidas y dignidad ciudadana, es parte de lo que este libro quiere ofrecer al lector. Buenos Aires, verano de 2016. El pueblo debe estar tranquilo. Las imágenes de un bombardero. Matías Izaguirre y Mauro Vázquez. Todo documento visual es de entrada una ficción. Regis Debray.
En sus complejidades, paradojas, dilemas éticos y ambigüedades, las imágenes se revelan como poderosos instrumentos, no solo para reconocer el pasado y estudiar representaciones que generan nuevas memorias, sino también para hacer inteligibles los complicados mecanismos de la memoria social. Claudia Feld y Jessica Stintes-Moore. Es difícil, incluso o sobre todo hoy en día, imaginarse un bombardero sobre las playas de Mayo. De ahí que revisar las imágenes de los bombarderos implique, en cierta medida, explorar una realidad inverosímil, que poco pareciera tener que ver con nuestra historia, una ciudad en guerra asediada por un enemigo externo. Sin embargo, es esa Plaza de Mayo que también conocemos, ese territorio común, atravesado por múltiples sentidos e historias, el que está dañado en las fotografías que vemos de ese trágico día. Es ahí donde cayeron las víctimas de una de las peores masacres perpetradas en suelo argentino. La extrañeza y la ajenidad inicial ceden al estremecimiento. Realmente sucedió, aunque la masacre no la causó ningún enemigo externo, sino una facción de la Marina y de la Aeronáutica apoyada por civiles. Quizá los largos años de silencio, el retaseo de imágenes, la falta de cifras contundentes y de nombres hayan colaborado en esa falta de imaginación. Quizá en esa relación entre las palabras imaginación e imagen pueden encontrarse pistas para rastrear la carencia y, a partir de ahí, la poca visibilización que hubo durante tanto tiempo sobre lo que algunos consideran un atentado terrorista a escala gigantesca. Los bombardeos a la Plaza de Mayo ese 16 de junio nos meten de lleno en la historia de las mediaciones que velaron las imágenes de la masacre, de las muertes de cientos de civiles indefensos, carbonizados o ametrallados, pero también y sobre todo la de los asesinos. Esa historia de ocultamiento no se limitó, por supuesto, a los días que siguieron a la fallida intentona militar. Siguió, por el contrario, durante los últimos meses del gobierno peronista, derrocado finalmente en septiembre del 55. En la maquinaria cultural de la Revolución Libertadora, en la resistencia peronista y en las efemérides periódicas de los 50 años siguientes, por razones diferentes, con objetivos ideológicos dispares, antagónicos. Eso persistió como la evasiva sombra de un fantasma. Este artículo pretende desentrañar la génesis de esa falta, sus primeras imágenes. Para ello analizamos diferentes fotografías aparecidas en los diarios y las revistas de la ciudad de Buenos Aires los días posteriores al bombardero y su colocación en el universo discursivo que los periódicos conforman. Con esa intención, tomamos como corpus los diarios a partir del 17 de junio, aunque centrándonos en Clarín y La Nación, teniendo en cuenta un problema de fuentes que no deja de ser un dato, para, a partir de allí, intentar dar cuenta de las claves interpretativas que las distintas series de imágenes dan acerca de los bombardeos y ponen en movimiento y elucidar qué hilos, si es que los hay, han estructurado su representación fotográfica, privilegiando ciertos repertorios visuales. Un especial fotográfico del periódico El Líder, aparecido durante esos días en la bajada, titulaba Documento de la barbarie, y señalaba que, ahora que todo ha pasado, quedan estos documentos irrefutables de la barbarie ensañada. Pasará el tiempo, pero no podrá borrarse tanta infamia. Sin embargo, muchos de esos documentos se borraron, otros ni siquiera aparecieron. Trabajar sobre estas fotografías implica un doble desafío. Por un lado, establecer cómo operan dialécticamente las ausencias y presencias, y por el otro, reconstruir los conflictos que se articulan alrededor de la producción de imágenes tan pregnantes, y de cómo estas imágenes no son a su vez cualquier registro icónico, sino los modos diferentes, contradictorios y en tensión de poner en escena disputa en torno a un lugar simbólico tan denso para la vida política argentina como es la Plaza de Mayo. El complejo lugar de la memoria requiere de esta indagación sobre los roles que tuvieron las imágenes a la hora de instaurar una determinada visualidad, que priorizó ciertos itinerarios respecto de los bombardeos, entre otros posibles, y que eventualmente abonaron determinados imaginarios sociales. Como sostiene Claudia Feld y Jessica Stintes-Moore, las imágenes son consideradas como construcciones. Involucran actores y agentes, reglas y lógicas propias, contextos sociales, culturales precisos, soportes concretos, elecciones y estrategias. En sus complejidades paradójicas, dilemas éticos y ambigüedades, las imágenes se revelan como poderosos instrumentos
no solo para conocer el pasado y estudiar representaciones que generan nuevas memorias, sino también para hacer inteligibles los complicados mecanismos de la memoria social. Trabajar las imágenes que se generaron en el momento de los bombardeos nos van a permitir analizar los puntos de partida que posibilitaron las complejas sendas de las políticas de invisualización respecto de los bombardeos de junio de 1955. Medios gráficos y peronismo. Cuadro de situación. Si bien analizar en profundidad la relación del peronismo con los medios de comunicación excede largamente el objeto de este trabajo, es preciso hacer algunas consideraciones sobre cómo se encontraba en líneas generales el mapa de medios, sobre todo en cuanto a la prensa escrita, en el momento en que se producen los bombardeos, ya que nos permitirá luego echar un poco de luz sobre los posicionamientos de la prensa ante ellos. En 1955 la relación del peronismo con los medios había experimentado un cambio tan rotundo que luego a Perón, a la distancia, le parecería toda una ironía haber podido ganar las elecciones del 46 con tan solo unos pocos medios apoyándolo e irse, derrocado tras el golpe del 55, con prácticamente la totalidad de los medios a favor. Entre los periódicos afines, o que el gobierno peronista logró, mediante allegados, tener directamente bajo su órbita durante esos años, se encontraban Crítica, La Prensa, Noticias Gráficas, Democracia, La Época, El Laborista, El Líder, entre otros. A este último, vinculado a la CGT, se le sumaría La Prensa, luego de ser expropiado. El Líder, nacido en el seno de la Confederación de Empleados de Comercio, fue fervorosamente peronista. El principal referente del diario era Emilio Borlenghi, hermano del secretario general de la Confederación General de Empleados de Comercio y ministro del Interior durante casi todo el gobierno peronista, Ángel Borlenghi, quien ocupó el cargo hasta el 17 de junio del 55, justo un día después de los bombardeos. Ángel Borlenghi, antiguo militante del Partido Socialista, había participado de la creación del Partido Laborista, que llevaría la candidatura de Perón. Fue uno de los pocos referentes del sindicalismo de aquel entonces que se había relacionado con la ascendente figura del entonces exsecretario de Trabajo. En torno del Partido Laborista comenzó a publicarse el periódico El Laborista. Democracia y El Laborista fueron dos de los pocos diarios que apoyaron la candidatura de Perón en 1946, como señala Mirta Varela. El bloque de la prensa contraria a Perón estaba formado por los grandes matutinos nacionales: La Prensa, La Nación y El Mundo, los vespertinos La Razón, Crítica y Noticias Gráficas, y también La Vanguardia. Solo algunos diarios de limitada tirada, como el matutino Democracia y los vespertinos La Época, Tribuna y El Laborista, apoyaban la candidatura de Perón. El diario Democracia comenzó a publicarse el 3 de diciembre del 45, como un proyecto ideado para apoyar la candidatura presidencial de Perón. Había sido fundado por Antonio Manuel Molinari, Mauricio Viravent y Fernando Estrada a través de la editorial Democracia S.A., que también editaba el diario Rosario. A partir de la iniciativa de quien luego sería gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Vicente Aloe, el Estado adquirió la editorial en noviembre de 1946. Al año siguiente, dicho conglomerado cambiaría el nombre por Alea Sociedad Anónima, cuya dirección seguía en manos de Aloe. Esta sería la base del sistema de medios gráficos de los dos gobiernos peronistas. En noviembre de 1948, Orlando Maroglio, el expresidente del Banco de Crédito Industrial, compró la mitad de las acciones de la editorial Heynes Limitada. La presidencia la asumió Miguel Miranda, que había sido presidente del Consejo Económico Social, y la vicepresidencia, Aloe. Tras la muerte de Miranda en el 1954, Aloe quedó como presidente de la editorial. Heynes editaba, entre otros, el diario El Mundo y las revistas Caras y Caretas, Pebete, El Hogar, Mundo Deportivo, etc. Luego se agregarían a este conglomerado Crítica, La Época y Noticias Gráficas. La tercera parte de esta red de medios oficiales la componía La Razón, que había sido adquirida en el 51 por Miguel Miranda y que también incluía la Rades. Durante los casi 10 años de peronismo, señala Sergio Arribá, la concentración política de la radiodifusión condujo a la regulación ideológica, ya que la pluralidad informativa fue más formal que real. Fuera de la red de medios oficialistas estaba Clarín y La Nación. Clarín, si bien había apostado por oponerse a la candidatura de Perón en 1946, fue cambiando su posición con el correr de los años del gobierno peronista, optando por una postura moderada. El diario se había visto beneficiado por la expropiación de la prensa.
En tanto sumó nuevos lectores y se convirtió en el principal referente de los avisos clasificados. Apenas derrocado Perón, en septiembre del 55, se convertiría rápidamente en un diario oficialista más del gobierno de Eduardo Lonardi. La Nación, en cambio, mantuvo una postura generalmente opositora durante los dos gobiernos peronistas. Crónica visual de los primeros días. A menudo se suele decir que los diarios son algo así como la primera versión de la historia, y si bien, a diferencia de lo que sucedía en el 55, esa afirmación ha ido perdiendo el peso decisivo de décadas pasadas, sobre todo a partir de las múltiples variables que ofrecen hoy las nuevas tecnologías. No deja de ser significativo que los medios gráficos aún sean percibidos como uno de los lugares privilegiados donde quedan fijadas con carácter de urgente y para la posteridad aquellas primeras impresiones, ideas o posiciones sobre los acontecimientos del momento. Y la fotografía guarda todavía un poder que tolera la erosión, o la sufre menos que otros soportes, que implican los avances técnicos, pues, como sostiene Susan Stonga, las fotografías pueden ser más memorables que las imágenes móviles, pues son fracciones de tiempo nítida, que no fluyen. La televisión es un caudal de imágenes indiscriminada, y cada cual anula la precedente. Cada fotografía fija es, en un momento, es un privilegiado, que se puede guardar y volver a mirar. Urge preguntarse entonces, teniendo en cuenta las posibilidades pero también las restricciones del dispositivo representacional, ¿qué pasó el día después del bombardeo, ese 17 de junio de 1955? ¿Qué imágenes reprodujeron los periódicos de la ciudad de Buenos Aires los días posteriores al bombardeo? ¿Qué sentidos se pusieron a circular? ¿Y por qué? Buscar semejanza en los modos de mostrar, de poner en escena, implica reconocer, como Sergio Caggiano, que tratar con lo visual entraña interrogarse por lo que se muestra y lo que se oculta, por lo que unos actores muestran y otros no, o por lo que se muestra en un determinado momento y ya no posteriormente. Al analizar los periódicos y los diarios nos encontramos ese día después con una senda visual que va de las personas, que sea que se encuentren socorriendo a los heridos o en su condición de testigos presenciales o autoridades, a la destrucción, pensada de manera amplia. Las primeras imágenes que aparecen en los principales diarios el 17 de junio combinan muy hábilmente, ya veremos por qué, estos elementos, personas y daños materiales. Y salvo excepciones, no hay imágenes que muestren a los muertos, sí en cambio destrozos de todo tipo, autos carbonizados, cráteres en la calle y en la Plaza de Mayo, llamas devorando autos, gruesas y oscuras columnas de humo, etc. Y, por supuesto, algunas figuras públicas ligadas al gobierno. Evidentemente, esas personas no son las víctimas, al menos no tan directamente como aquellos que cayeron bajo las bombas o la metralla, aunque sí lo son tangencialmente, pues los bombardeos tenían por objeto matar a Perón primero y luego montar el poder. Y menos aún a los victimarios, sino el presidente Juan Domingo Perón y varios de sus funcionarios. En la primera plana del 17 de junio, La Nación y Crítica comparten una imagen en la cual aparece el presidente Perón y el ministro del Ejército, el general Franklin Lucero, fundidos en un abrazo, con gestos de emoción. Es la foto de la victoria del gobierno. Y tal vez por ello circula profusamente en la prensa gráfica. Lealtad y emoción, reza el epígrafe de Crítica. Esta fotografía también aparece en Clarín, pero en sus páginas interiores. Allí se la utiliza para ilustrar la crónica del periodista que relató cómo vivió Perón la jornada en el Ministerio de Guerra, desde donde, precisamente, recibió la noticia y la algarabía provocada por la rendición. Crítica, en cambio, resume en el titular de la tapa: después del dolor, el heroísmo, el orden. El epígrafe de la fotografía destaca la importancia de ese momento. Instante de elevada emoción fue aquel del abrazo del general Perón al general Lucero. La media sonrisa de Perón, que no podría llegar nunca a ser carcajada, parece estar más a tono con la sensación de alivio, tras largas horas de tensión e incertidumbre. La única certeza la aportó el ejército, cuya actuación fue decisiva para mantener el gobierno en pie y controlar la situación. Luego vendrían las evaluaciones políticas y las especulaciones, porque si bien es cierto que fue sofocada la intentona subversiva, como llama eufemísticamente La Nación, al plan que incluía matar a Perón y luego instaurar un gobierno de facto, tras los bombardeos proliferaron todo tipo de versiones sobre el destino de Perón. Se llegó a decir que estaba considerando renunciar. Por eso, cuando la revista Mundo Peronista, de editorial Haines,
que demoró una semana la edición de su ejemplar, que debía salir a la venta el 15 de junio, apareció con la imagen del abrazo de los dos generales en su portada. No hacía falta más pistas. La fotografía contenía un mensaje político claro. En caso de que Perón renunciase, el sucesor debía ser el ministro de Guerra, Franklin Lucero, quien supo dirigir eficazmente las operaciones de defensa. Clarín, sin embargo, elige poner en la primera plana una imagen donde Perón aparece reunido y rodeado en tertulia con Lucero, varios generales y brigadieres, el ministro de Obras Públicas Roberto Dupeirón, el secretario de Prensa y Difusión Raúl Apol y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Aloe. Estos últimos aparecen apenas mencionados como los señores Aloe y Apol, sin nombres de pila ni de cargos. Clarín establece una cadena significante que no solo está centrada en las personalidades y los funcionarios estatales, sino también y sobre todo en enfatizar que las autoridades se están ocupando del asunto, que accionan todos los resortes del Estado para restablecer el orden y volver al estado anterior, a la normalidad. Aparecen así funcionarios del más variado cargo, militares y también civiles, reunidos, trabajando, firmando decretos, recorriendo la zona donde impactaron las bombas, inutilizando una bomba, como el personal técnico de la aeronáutica, y aún Perón hablando a la nación, etc. Es decir, se intenta por todos los medios posibles mostrar a la ciudadanía que el gobierno, pese a todo, tiene la situación bajo control y que aún cuenta con la fortaleza y los reflejos necesarios para buscar justicia y llevar tranquilidad a la población. Esa línea la comparten prácticamente todos los diarios relevados, sean oficialistas u opositores. Por caminos inversos llegan al mismo sitio, aplacar los ánimos. Los medios opositores, como La Nación, no quieren que una enorme cantidad de peronistas enfurecidos tomen revancha y resuelvan hacer justicia por sus propios medios, que vayan contra todos aquellos que identifiquen como enemigos o cómplices. Por eso no sorprende que tanto Clarín como La Nación publiquen en primera plana el discurso de Perón en el que se descubre el mismo temor. Estos soldados que hoy combatieron por el pueblo argentino son los verdaderos soldados. Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás los soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son ni traidores ni cobardes, y los que tiraron contra el pueblo son traidores y cobardes. La ley caerá inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de dar un paso para atemperar su culpa, ni para atemperar la pena que les ha de corresponder. Yo he de hacer justicia, pero justicia enérgica. El pueblo no es el encargado de hacer justicia, debe confiar en mi palabra de soldado y gobernante. Cuenta Silvia Mercado que, una vez que Perón tuvo la certeza de que su discurso fue transmitido sin ningún inconveniente por la cadena de radio y televisión, recibió en el Ministerio de Guerra a Raúl Apol, hombre de su entera confianza. Apol quería enseñarle imágenes fílmicas de la masacre. No tuvo mejor idea que mostrarle las más impactantes. El presidente estaba furioso como nunca lo había visto, incluso algo desestabilizado. Él, Apol, sin embargo, parecía más frío que nunca. Le propuso exhibir los cadáveres por la mañana para enardecer a los propios. Al recibir esta propuesta de Apol, Perón lo miró y le contestó: «¿Usted está loco, Apol? ¿Qué quiere que haga, general? Muéstreme cómo quedó todo. Convoque a la indignación, limite la foto de los muertos, escriba a los heridos». Este relato bien podría limitarse al terreno de la anécdota si no fuera porque explica, en buena medida, cuál fue la pauta por la que se rigieron desde entonces propios y extraños. En esa decisión se funda la escasez de imágenes, cuando no la ausencia de muertos o mutilados. Paradójicamente, las víctimas se convierten en el lugar común invisibilizado. Sin embargo, esa operación debía ser disimulada. Norberto Galasso agrega un aspecto que contempla el panorama. Perón, impresionado por la magnitud y las consecuencias de la Guerra Civil Española, temía que los bombardeos pudieran convertirse en el factor desencadenante de una guerra fratricida en la Argentina. Por eso, después de estos episodios no se fusiló a los autores, y se trató de no sobredimensionar el hecho. El pasaje supone, como decíamos, una inversión. No vemos a los muertos, pero sí a las autoridades ocupándose. Así, se multiplican fotografías en las que se lo ve a Perón ejerciendo su rol de líder. Se lo muestra en la reunión con jefes militares leales, firmando el decreto para juzgar a los insurrectos y hablando por cadena nacional. La Nación acompaña ese repertorio visual.
Luego de la fotografía del abrazo entre Perón y Lucero, pone en la página también la de la reunión, la misma que colocó la tapa de Clarín, y luego otra de Perón hablando a través de la radio. De nuevo, se refuerza la noción de un líder que actúa con celeridad ante una situación de extrema gravedad. No obstante, Clarín también le reserva un espacio a los perpetradores y pone en la segunda página la imagen de uno de los aviones, ametrallando un edificio del que sale una oscura columna de humo. Esa imagen es significativa porque es una de las pocas, diríamos la única, que muestra el acto en sí, el bombardeo, y no sus consecuencias, sean materiales o políticas. La ciudad se alarmó ante los bombardeos, es el título de la nota que acompaña la fotografía. La nota habla de los muertos, del terror, de aquellos que caían por las explosiones de los automóviles, de los que recibían fuego de metralla. Pero aún no es tiempo de víctimas, ni de destrozos, el cielo es el protagonista. A poco de la hora anunciada para el acto en el cual aviones militares habrían de sobrevolar la catedral con el fin de desagraviar la memoria del libertador general José de San Martín, se escuchó en lontananza el rugido de los motores aéreos. Quienes se hallaban en la Plaza de Mayo consideraron que se iniciaba el homenaje, y, lógicamente, todos los transeúntes que se encontraban en el lugar miraron hacia el cielo. Habría de sufrir una ingrata y cruel sorpresa. En Clarín, desde el primer día, ya pareciera quedar planteadas las posibilidades de registro fotográfico de los acontecimientos. Se vislumbran los trazos de un régimen de visibilidad que contiene imágenes que, en primer lugar, identifican e individualizan la acción del gobierno. En segundo lugar, intenta marcar los bombardeos en sí, colocando aviones o bombas para los bombardeos, soldados o civiles con armas de fuego para los tiroteos. En tercer lugar, los destrozos materiales, que al principio son las menos y conforme pasen los días ocuparán un espacio central, y finalmente la de los cadáveres o heridos. Si tomamos las fotografías de Clarín, veremos que ese día después las imágenes de personas o acción de gobierno son 8, las de combate son 7, la de heridos o víctimas fatales también 7, y la de los destrozos se reducen a 1. La Nación no se permite tal ruptura de su contrato de lectura, apenas 4 fotografías de personajes y una sola que pretende conectar con los bombardeos. Una bomba sin explotar, fotografiada con un encuadre tan cerrado que no deja siquiera ver el contexto, el lugar en el que esa bomba arrojada quedó sin detonar. Las fotografías de bombas que no explotaron fueron un recurso muy utilizado por la prensa en los días subsiguientes. Eran una evidencia concreta de los bombardeos y a la vez una trampa, una nueva maniobra para escamotear a los muertos. Las bombas estuvieron en la plaza durante varios días, hasta que fueron o desactivadas o bien detonadas por personal capacitado. En ambos casos, eso también fue noticia. La Nación del día después, ese 17 de junio, titula que ha sido sofocada una intentona subversiva, y el bombardeo es invisibilizado con una gran bomba reposando sobre el suelo en el medio de la noche. Una de las bombas que no hizo explosión, caída en la Plaza de Mayo. Enmascara el epígrafe. El subrayado es nuestro, imagen 1 que voy a poner en el video. No hay humo, no hay muertos, no hay edificios en ruinas. Apenas hay un artefacto explosivo en un lugar en el que no debería estar y que, según la Nación, cayó en la Plaza de Mayo. La construcción de esa primera plana es interesante porque es el sitio privilegiado desde donde la Nación estructura su versión de la masacre, a la que naturalmente jamás llama de esa manera, desde donde minimiza, enmascara y vela las causas y sobre todo las consecuencias de un acto criminal sin precedentes. El olvido comenzó a conjurarse en esos momentos, pocas horas después de la matanza, con un discurso que, como el de este diario, entre otros, eludió sistemáticamente mostrar una plaza sembrada de cadáveres y heridos, y más aún, llamar a las cosas por su nombre. A lo largo de los días son notables las maniobras retóricas y eufemísticas de las que se sirve la Nación para evitar aludir a los perpetradores. Así es posible leer en días sucesivos: intentona subversiva, repercusión de los sucesos, renace la tranquilidad, etc. La fotografía de la bomba en Clarín, en cambio, agrega varios componentes. En primer lugar, está ubicada en las últimas páginas de esa edición como un elemento que no se vincula con ninguno de los textos que ocupan su página, pues se trata de una bomba que cayó frente a la aduana, y la nota habla de los ataques aéreos al Departamento Central de Policía. Asimismo, la bomba no está sola en medio de la noche, sino rodeada de gente, de ocasionales testigos que posan junto a ella como si de un animal capturado se tratase.
La bomba de la nación conserva, en su solitaria representación, su carácter neutralizado, esa coqueta forma visual de apartarla de la muerte, de los destrozos y de los victimarios. La de Clarín es para que los testigos, algo más que una simple curiosidad. Las personas se agrupan a su alrededor, miran la cámara, posan más preocupados por salir en la foto que por el artefacto explosivo en sí. Imagen 2. El diario Noticias Gráficas también incluye una bomba y ya es posible apreciar, en comparación con las otras dos fotografías, cómo en la medida en que se va agrandando el encuadre de la imagen también se extienden ciertas cadenas significantes. Es decir, en esta última imagen, en línea con la de Clarín, hay aún más personas, curiosos y testigos que posan ante el artefacto. Se los ve alegres, en movimiento. El epígrafe lo describe como el pueblo y, pese a que no nos dice que personal técnico del ejército ya la desactivó, no vemos a nadie trabajar. Esa bomba aún es parte de los bombardeos, del acto en sí. Es una prueba más de que el puño del victimario, ahora rodeado, está neutralizado por el pueblo. Imagen 3. El líder, por su parte, también muestra a dos hombres en cuclillas, la mirada seria, junto a una bomba que milagrosamente no explotó. Imagen 4. De hecho, uno de ellos está prácticamente montado encima de ella. La diferencia es que esa foto está junto a otra en la que se observa un enorme boquete, hacia el que los testigos señalan. La conexión es axiomática. Ese boquete, esa bomba. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de este libro. ¿No me convidás un cafecito?